Bueno, mis hermanos, buen día. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Felices? Me alegra mucho. Bueno, mis hermanos, el domingo pasado comenzamos a estudiar la carta de los Hechos en el capítulo 1 y hoy vamos a continuar con este capítulo. Antes vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Así que donde se encuentra, incline su rostro por un momento y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo y Eterno, gracias Señor porque solo en tu misericordia, en tu soberanía, a ti te ha placido Dios regalarnos este día de vida. Gracias Dios por mis hermanos, Señor Dios, por traerlos con bien a este lugar. Durante el camino nos guarda, Señor, y en cada momento tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por utilizar mi vida, Dios. Permite que hoy hables tú a través de mí, Señor. Sabemos, Dios, que solo somos vasos de barro, Señor. Instrumentos tuyos, Dios, de los que tú te vales, Señor, para hablarnos, Señor Dios. Para confortar, para redarguir, para guiar, para animar, Señor, a otros, Dios. Gracias, Padre, dispón nuestros corazones, Señor. Quita, Señor, toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos estar atentos a tu palabra, Dios. Que podamos, Señor Dios, recibir esa palabra, almacenarla en nuestro corazón, poder vivirla y poder transmitirla a otros, Señor. Toda la gloria, Señor, toda la honra y alabanza sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a recordar un poquito lo que vimos el pasado domingo. Ubiquémonos en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Habíamos hablado de que Lucas escribió Hechos, ¿sí? El discípulo de Pablo, amigo de Pablo, su colaborador, y que fue uno de los que estuvo en esos ministerios, ¿no?, que llevó a cabo Pablo. Entonces dice Hechos capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Habíamos comenzado viendo ese verso 1 y dice en el primer tratado. ¿Cuál fue el primer tratado? Lucas, el Evangelio, ¿sí? El Evangelio que había escrito. Lucas le había escrito el Evangelio para que Teófilo conociera acerca de Jesús. ¿Cuál fue el ministerio de Jesús? Lo que el Señor hizo y enseñó. Y había una aplicación práctica. Así como Jesús fue nuestro ejemplo, nosotros todo lo que aprendemos o todo lo que enseñamos, también debemos vivirlo. Porque de esa manera no estaremos haciendo nada, miren. Seríamos simplemente intelectuales de la palabra, pero no hacedores de la palabra. ¿Qué más aprendíamos? Aprendíamos que le escribió a un hombre llamado Teófilo. ¿Qué significaba el nombre Teófilo? ¿Se acuerda? ¿Cómo? Sí, amigo de Dios creo que era, ¿no? ¿Qué más vemos? Que Teófilo era un hombre posiblemente que era de alta alcurnia, como decimos, ¿no? Sí, de clase alta, o posiblemente era de un cargo gobernante, ¿sí? Por eso en el Evangelio le dice excelentísimo, ¿no? Excelentísimo, que era una palabra que se utilizaba para denotar a personas de altos cargos o de familias, bueno, de alta alcurnia. En el versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cuando vemos Lucas termina su Evangelio narrando la ascensión de Cristo al cielo. Entonces dice hasta que fue recibido arriba y dio mandamientos. El Señor Jesús les dio mandamientos a los discípulos en cuanto a la vida que debían vivir, a la devoción a Dios, el reino de Dios y todo lo que vendría, ¿no? Los mandamientos, que nosotros también hemos recibido a través de ¿qué? De la palabra, ¿sí? Mandamientos a través de la palabra. Versículo 3, si estamos viendo como un resumen pequeño, ¿no? A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días
y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesús, después de que resucitó, se presentó vivo delante de ellos, con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitable les decía que significa algo que es cierto, verdadero, ¿sí? Algo que es verídico, ¿sí? Una prueba irrefutable, se puede decir. Pruebas indubitables. Y durante 40 días estuvo reunido con los discípulos, con los apóstoles, hablándoles acerca del reino de Dios. Es lo que veamos nosotros, ¿no? Bueno, esa palabra en lo original sí es una señal segura, ¿no? Indubitable. ¿Qué más veamos? Versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. ¿Cuál era la promesa? La venida del Espíritu Santo, ¿sí? Ese era el mandato que ellos tenían que hacer, esperar esa promesa, ¿no? Es lo que nosotros veíamos ahí. Y después seguimos en el versículo 6 y 7. Versículo 6 y 7 y dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuál era el interrogante de los discípulos? ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo, después de que Él resucitó? Y el Señor les dice: no les compete a ustedes saber eso. Y sabemos por la palabra que el único que sabe el día y la hora del regreso del Señor, ¿quién es? Dios Padre, ni siquiera el Señor Jesús. Yo les decía que hoy muchos se desgastan buscando cuándo volverá el Señor. Veamos la numerología bíblica, veamos esto, veamos aquello. Pero el Señor le dice: no les compete a ustedes. Y hasta hay muchos charlatanes, les decía, que han predicho la venida del Señor, ¿no? La venida del Señor va a ser el mes tal del año tal. Y eso nunca se ha cumplido. Eso nunca se ha cumplido, mire. ¿Sí? Nunca se ha cumplido. El año pasado hubo un pastor por ahí acá en Colombia que le dijo a la gente que el Señor venía el año pasado. ¿Y sabe qué empezó a hacer la gente? A dejar los empleos, a empezar a regalar las cosas. Imagínense en esta época que pase eso, ¿no? Pero la gente se deja manipular a veces, mire, por esos charlatanes. Y pues lógicamente el Señor no vino y ahí quedaron blanqueando los ojos sin saber qué hacer, mire. ¿Sí? Debemos ser sabios, mis hermanos, ¿no? Discernir la palabra. ¿Qué más le dijo el Señor? Mire, versículo 8. Versículo 8. Esperen, toma agüita que... Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la promesa, ¿no? Esperen al Espíritu Santo y me serán testigos. Yo les decía que la palabra testigo es alguien que declara un mensaje fielmente. En este caso, el mensaje de la cruz, fielmente. Y la palabra testigo también es alguien que padece por el Evangelio, alguien que muere por el Evangelio. Los apóstoles eran testigos fieles porque estuvieron con el Señor Jesús. Nosotros debemos ser testigos fieles del Evangelio. Nosotros no estuvimos con el Señor Jesús, pero nosotros tenemos la palabra como el testimonio y debemos ser testigos de la palabra, incluso a costa de nuestra propia vida, ¿no? En nuestro contexto no estamos expuestos a la muerte ahora, pero posiblemente algún día sí. Ahí debemos ser testigos fieles, mire. Pero si en esta época negamos al Señor por cualquier cosa, no seremos unos testigos fieles, mire. Ellos eran testigos fieles. Él les dijo: serán testigos en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y yo les decía que nosotros somos testigos donde el Señor nos ha colocado inicialmente, que es nuestra familia, nuestro trabajo, los conocidos que tenemos, y después donde el Señor nos mande. Pero si no somos fieles en lo poco, pues no seremos tampoco fieles en lo mucho, mire. Y continuaba versículo 9, y ahí habíamos terminado el pasado domingo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mire, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, mire, los discípulos se quedaron atónitos viendo al Señor cómo se iba. Yo les preguntaba, ¿qué pudieron haber sentido los apóstoles, los discípulos? Temor, angustia, preocupación, tristeza. ¿Por qué? Porque el Señor se iba, iban a quedar solos. Ellos todavía no tenían al Espíritu Santo y posiblemente sentían temor de todo lo que se les venía. Pero vemos que, miren, el mismo Señor antes les había dicho que Él iba a estar con ellos todos los días. Pero humanamente el Señor se iba. El Señor se alejaba, miren. Los iba a dejar en ese momento solos, pero físicamente, porque sabemos que Él iba a estar con ellos en todo momento, ¿no? A través de su Espíritu Santo. Miren lo que decía, quiero leer este texto. Marcos capítulo 13, versículo 24 al 26. Marcos 13, 24 al 26. Y dice que le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, el versículo 9, ¿no? Pero miren lo que dice Marcos. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y yo les preguntaba a mis hermanos, ¿nosotros anhelamos esa venida del Señor? Y yo les decía también que muchos posiblemente no, mire, porque están más interesados en lo terrenal de este mundo, en disfrutar esta vida y no en esperar al Señor. Y otros posiblemente están luchando con los pecados que no pueden dejar y tampoco quieren que el Señor venga, porque ¿cómo se presentarán delante de Él? ¿Sí? Pero nosotros anhelamos que el Señor venga. Esa es la pregunta, mis hermanos. Perdón. No, tranquilo. Anhelamos que el Señor venga, mis hermanos. Y vamos a seguir en el versículo 10. Versículo 10. Ahí vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. Y mire, dice: estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Recuerden que ellos se quedaron mirándolo, posiblemente preocupados, tristes, angustiados, que el Señor se iba. Estaban atónitos. Y dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Mire, en imágenes que uno a veces ve de dibujos, uno ve que aparecen dos ángeles con alas en el cielo, pero la escena no me muestra así. Dice que aparecieron dos varones al lado de ellos con vestiduras blancas. ¿Sí? Esa es la manifestación de los ángeles, los dos varones. Entonces sabemos que eran ángeles con apariencia humana. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento también aparecían los ángeles con esa apariencia, como varones y con vestiduras blancas. Mire, veamos un pasaje conocido, Génesis capítulo 18, versículo 1 al 5. Génesis capítulo 18, versículos 1 al 5. Dice, mire, después le apareció Jehová en el encinar de Manre. ¿Cuál es el contexto? Abraham está en su tienda con su esposa Sara. Están en su tienda, mire. Y dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y mire, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos,
te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Mire, ahí se aparecen tres varones a Abraham, pero uno de ellos es particularmente especial. ¿Saben por qué? Porque era el ángel de Jehová. Esa era una teofanía o una cristofanía, una aparición de Jesucristo antes de su encarnación. Y los otros dos varones eran ángeles, mensajeros. La palabra ángel en el original es mensajero, ángelos o mensajero, ¿sí? Entonces, mire, aquí se aparecen esos ángeles a Abraham. Mire, los ángeles generalmente llevaban un mensaje siempre que se aparecían. El mensaje podía ser de gozo, el mensaje podía ser de exhortación o el mensaje podía ser de juicio. Cuando se aparecen a Abraham, ¿qué mensaje le llevaban? A ver, ¿de qué? ¿De qué era el mensaje? De gozo. ¿Por qué? Exacto. Dios le iba a dar un hijo a Sara. ¿Se acuerdan que Sara se rió? Y por eso le colocaron así, Isaac, ¿no? Que es risa, ¿sí? Entonces miren, el mensaje era uno de gozo. Cuando se aparece a Zacarías, le llevaba un mensaje de gozo, porque nacería Juan el Bautista, una mujer estéril como era Elizabeth. Cuando se aparece a María, ese era el mensaje más maravilloso que podía haber. ¿Por qué? Porque anunciaba el nacimiento del Salvador del mundo, mire, ¿sí? Pero también dieron mensajes de advertencia a los ángeles. ¿Como a quién? Como a Lot, mire. Era un mensaje de advertencia. Huye con tu familia porque Sodoma y Gomorra será destruida, mira. Mensajes de advertencia, mire. Esos eran los mensajes que daban ellos, mire. Los ángeles que se aparecieron en la ascensión, ¿qué mensaje les daban a los discípulos? ¿De qué? Era un mensaje de ánimo, de esperanza, de fortaleza en la situación que ellos se encontraban, mire. Esos mensajes. La pregunta es, ¿hoy en día se aparecen ángeles a dar mensajes? No. No. Si usted ha visto un ángel, no sé, toca ver qué pasó, ¿no? ¿Sí? Por ahí salió un video, si vieron un video que se habían aparecido unos supuestos ángeles en un bautizo y miles de visitas, y eso simplemente era un efecto de la cámara en contraluz, pero la gente eso se alocó, que los ángeles. Lo primero que debían haberse preguntado era, ¿qué mensaje llevaron en ese momento? Ninguno, ningún mensaje. Hoy no se aparecen los ángeles, mis hermanos. Gracias, mi hermano. Para calentar un poquito la garganta. ¿Sí? Es aromática, no van a pensar mal, ¿no? Sí. Entonces, mire, era un mensaje de fortaleza, de fortaleza. Hoy en día no se aparecen ángeles, ¿por qué? El apóstol Pedro dice, Dios, habiendo hablado antes de varias formas a través de los profetas, hoy nos habla a través del Hijo, a quien ha constituido heredero de todo. El Hijo, ¿a través de qué nos habla? De la palabra de Dios. No necesitamos más revelaciones. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, miren, los ángeles les dieron el mensaje. ¿Qué les dijeron? Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Mire, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mire, esa actitud de los apóstoles de incertidumbre, de preocupación, de tristeza, posiblemente cambió por ese mensaje que les dio los ángeles, de esperanza. Mire, ¿a usted no le da esperanza saber que un día el Señor vendrá a poner en orden este mundo que está lleno de tanta injusticia, este mundo que está lleno de tanta maldad? ¿A usted no le da satisfacción saber que un día vendrá el Señor a poner en orden esto? Eso debe fortalecernos, así como fortaleció a los discípulos, mire. Debe fortalecernos, mire. Los animó, los confortó. Mire, ¿sabe cuál era la expectativa? ¿Sabe cuál era lo que la iglesia siempre tenía en su mente? Primeramente, cumplir la misión que el Señor le había encomendado, mire. La iglesia no tenía otra expectativa, cumplir la misión que el Señor les había dado. ¿Y sabe cuál era la otra expectativa que la iglesia primitiva tenía? Esperar la segunda venida del Señor. Ellos vivían para eso,
dormían para eso, se levantaban para eso, era su todo, su vida. Pero hoy en día nosotros no, mire, los afanes de la vida nos hacen olvidar la correcta perspectiva que tenemos que tener y nos olvidamos. Vivimos más preocupados por el mundo que por el Señor que un día vendrá, mire, que por cumplir la misión que tenemos. Nos hemos olvidado muchas veces, mis hermanos. Su expectativa era ver un día a su Señor viniendo en las nubes. Imagínese todos los días a los discípulos mirando, ¿será que el Señor viene hoy? ¿Será que el Señor viene mañana? ¿Será que el Señor viene? Totalmente a la expectativa, mire. Sabemos que ellos no pudieron verlo en su generación. No pudieron verlo, mire. Pero ¿sabe qué? Esa expectativa y esa esperanza los mantuvo firmes, firmes, mis hermanos, cumpliendo lo encomendado con amor y diligencia, mire, firmes a pesar de las luchas, de la persecución y de la muerte. Ellos sabían que si no lo veían al Señor vivos, lo veían al Señor al morir, mire, partían con el Señor. Esa era su expectativa, mis hermanos, esa era su expectativa. En su mente, ¿sabe que estaba siempre? ¿Qué tal si el Señor viene hoy? ¿Cómo me encontrará? ¿Me encontrará cumpliendo lo que me encomendó o me encontrará durmiendo en los laureles? Mire, nosotros nos hemos preguntado eso, mis hermanos. Si el Señor viniera en este momento, ¿cómo nos encontraría? ¿Firmes y diligentes o nos encontraría viviendo un cristianismo vano? ¿Cómo nos encontraría el Señor si viniera hoy mismo? Esa era su expectativa, mis hermanos, mire. Eso es lo que tenían ellos en su mente, cada día. Mire, cuando Jesús estuvo con los discípulos, Él les contó una parábola. ¿Se acuerda usted de la parábola de los talentos? De aquel hombre que se fue a un viaje largo y dejó a sus siervos. A uno le entregó unos talentos, a otro otros, y al último le entregó un talento, mire. Los demás lo multiplicaron, pero ¿qué hizo ese que le entregó un talento? Lo escondió, mire. Y cuando llegó su Señor, no sabía qué decirle, mire, leamos esa parte, mire. Mateo 25, 26, 30. ¿Sabe cómo fue llamado ese siervo? Malo y negligente. Siervo malo y negligente, mire. Mire lo que dice Mateo 25, 26, 30. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, mis hermanos, el anhelo de los discípulos siempre fue esperar a su Señor y presentarse como siervos diligentes, fieles a Él. Ese siempre fue el anhelo de ellos. Miren, mis hermanos, cada ser humano hemos recibido talentos y nosotros como creyentes dones. Mire, aún los inconversos han recibido talentos en su vida, pero ¿sabe qué? Ellos los usan para el mal o para su propio beneficio. Pero nosotros tenemos dones al servicio ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, mire, al servicio de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros no usamos esos dones, ni siquiera usamos esos talentos, mire. ¿Cómo nos presentaremos, mis hermanos, delante de Dios? ¿Cómo daremos cuenta de ello? ¿Qué le diremos? Señor, te tenía miedo, por eso escondí estos talentos mejor. ¿Estamos siendo fieles y diligentes, mis hermanos? ¿Qué piensan? Con lo que el Señor nos encomendó, nuestra familia, la iglesia, las finanzas, nuestros hijos. ¿Estamos siendo fieles, mis hermanos? El ministerio, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, sabemos que es prestado, mire. ¿Estamos siendo fieles y diligentes con eso? ¿O estamos más perdiendo nuestro tiempo en lo que no tiene valor en esta vida? Eso es lo más importante, mire. ¿Estamos a la expectativa de cuándo el Señor regrese?
Eso debería ser lo más importante para nosotros, mire. Lógicamente debemos trabajar, debemos hacer muchas otras cosas, pero ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Dónde está nuestro norte? ¿Para dónde vamos? Eso deberíamos preguntarnos, mis hermanos. Como les decía, mis hermanos, a veces hemos centrado nuestra vida más en lo pasajero de este mundo, en lo que se acaba, en lo que perece, y hemos olvidado lo eterno. Y muchos esperamos todo menos la venida del Señor. Menos la venida del Señor. ¿Cómo nos encontrará el Señor, mis hermanos? ¿Como siervos buenos o siervos malos? ¿Qué piensa? Y ese mensaje de los ángeles, mis hermanos, también debe reconfortar nuestras vidas. Debe reconfortarlas, mire. Darnos esperanza y ánimo de la venida del Señor. Como les digo, hoy en día puede venir cualquier gobierno a esta tierra, pero ninguno va a actuar justamente. Algunos harán cosas más buenas o menos buenas que otros, pero solo cuando venga el Señor traerá justicia a este mundo y rectitud. Solo cuando venga el Señor. Por eso debemos anhelar esa venida, con ánimo, con gozo, esperándolo a nuestro Señor, mire. A nuestro Señor. Ese debe ser el anhelo y dicha más grande. Poder estar a su lado siempre, mire. Poder estar a su lado siempre. Miren lo que dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán la lamentación por él. Sí, amén. Mire qué tremendo. Así como el Señor se fue en las nubes, así un día volverán las nubes y todo ojo le verá. Para la época de los apóstoles era difícil entender cómo todo ojo le vería, mire. Pero hoy en día con el internet y con todo lo que tenemos, videollamadas y tanta cosa, todo ojo va a ver al Señor, mire. Todo ojo lo verá. Esa era la esperanza de los discípulos, estar siempre con el Señor eternamente. ¿Nosotros anhelamos estar así con el Señor eternamente? ¿Anhelamos eso, mis hermanos? Muchos solo centran, voy a tener un cuerpo glorificado, qué bonito. Voy a estar en el cielo, qué bonito. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Va a estar cara a cara con el Señor. Hay una canción muy bonita de un cantante que se llama Marcos Vidal, Cara a cara, ¿la ha escuchado? Cuando estemos en la presencia del Señor. Es hermoso. Va a ser muy hermoso, mis hermanos. Esa es la esperanza. Mire, un día Cristo va a volver a esta tierra y específicamente al monte de los olivos, dice la palabra, mire. Así como ascendió, volverá para establecer su reino. Mire lo que dice Zacarías 14:4. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Los escépticos se burlan del evangelio, mire, pero un día temerán, un día temblarán, porque el Rey del universo vendrá, mire. Y ese día no habrá ateos ya, mire. Ese día no habrá ateos porque todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Mire, después de ese acontecimiento tan grande, ellos volvieron, después de que los ángeles le dieron el mensaje, mire. Y dice que ellos volvieron desde un monte que se llama el Olivar. Este monte estaba ubicado al otro lado del valle de Cedrón. Era un collado muy alto, mire, que se elevaba sobre Jerusalén. Allí fue donde el Señor ascendió y donde los discípulos pudieron verlo, mire. Donde tuvieron las palabras de los ángeles. Era un valle muy alto. Y dice camino de un día de reposo, mire. El camino de un día de reposo eran más o menos 2000 codos.
Si lo traemos eso a metros, serían como 900 metros. Ese era camino de un día de reposo. Y era el trayecto que un judío podía recorrer en el día de reposo. Ustedes saben que ellos no podían hacer nada en día de reposo, pero podían caminar 900 metros. Eso era lo que establecía la ley, mire. Y ese era un día de reposo. Lo que ellos caminaron de Jerusalén cuando volvieron, mire, cuando volvieron nuevamente. 900 metros. Mire, y ellos, a pesar de todo lo que iban a enfrentar, tenían ánimo en ese momento, fortaleza, fortaleza. Y tenían un mandato. ¿Cuál fue el mandato que les dio? No se vayan de Jerusalén, esperen, esperen, miren, esperen la promesa del Espíritu Santo. Versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto. Mire, aquí va a nombrar a los apóstoles. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, ¿quiénes dice? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Mire, dice que ellos cuando llegaron a Jerusalén subieron al aposento alto. Subieron al aposento alto. Mire, y ese aposento alto posiblemente era el mismo lugar donde ellos celebraron la última cena, la Pascua. Miremos lo que dice Marcos capítulo 14, versículos 12 al 16. Marcos 14, versículos 12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y él envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para vosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Mire, entonces posiblemente ese aposento alto fue el mismo lugar donde ellos celebraron la Pascua, y posiblemente fue el mismo lugar donde el Señor se apareció después de haber resucitado. Mire, era un lugar especial, un lugar específico. En este verso aparecen los nombres de los apóstoles. Mire, aparece Bartolomé, que también es llamado Natanael. Natanael, mire. Está Jacobo hijo de Alfeo. Este Jacobo también era conocido como Jacobo el menor. ¿Por qué? Para distinguirlo de Jacobo, quien era el hermano de Juan. ¿Quién más vemos ahí? Vemos a uno que era Simón el celote, mire, el celote. Esta palabra celote, ¿qué significaba? Mire, significaba lleno de celo, entusiasta o fanático. ¿Qué eran los celotes en la época de Jesús? Mire, los celotes eran un grupo que se oponía al imperio romano. Era un grupo celoso que se oponía al imperio romano, y este grupo a veces lo hacía con violencia. Sí, los celotes. Y también muchos eran fieles seguidores de la ley judía. De la ley judía. Muchos llegaban a ser hasta fanáticos religiosos de la ley judía, los celotes, mire. Pero la mayoría eran violentos, miembros del Partido Nacionalista Judío, mire. Eran muy celosos. Simón perteneció a ese grupo antes de llegar a ser discípulo de Cristo, lógicamente, ¿no? Y en la lista de discípulos que dan Mateo y Marcos, en los evangelios de Mateo y Marcos, ¿sabe cómo se lo llama a Simón el celote? El cananista, que en arameo es lo mismo que celote, el cananista, mire. Entonces cuando lean el cananista o el celote, era por eso, porque él pertenecía a ese grupo, mire. Lógicamente, como les digo, antes de llegar a ser discípulo de Cristo. ¿Por qué lo designa Lucas como el celote? ¿Sabe por qué? Para distinguirlo de Simón Pedro, que era el otro discípulo de Cristo. Simón Pedro, mire. Pero él ya no formaba parte de ese grupo. Mire, todos dice que estaban en el aposento alto. Judas, hermano de Jacobo, también era conocido como Tadeo. ¿Sí han escuchado? Judas Tadeo. ¿Sí? Mire, es interesante ver, mis hermanos,
cómo el Señor llamó a personas que para la sociedad de la época eran consideradas personas no aptas. Mire, tenemos pescadores que eran personas del vulgo, personas que muchas veces eran analfabetas. Tenemos a uno que era recaudador de impuestos, que era una persona odiada por su pueblo. Tenemos a uno que era revolucionario, mire, el celote. ¿Qué les parece ese grupo de personas que escogió el Señor? Pero mire, mis hermanos, que nosotros también, dice el apóstol Pablo, que fuimos escogidos de lo más vil y menospreciado. Muchos de nosotros ni siquiera cumplíamos los estándares de la sociedad, mire, o lo que dicta el mundo. Pero el Señor nos escogió para su gloria, mire. Ese es un privilegio, mis hermanos. Un privilegio. El Señor hubiera podido escoger doctores, personas bien preparadas, personas de la alta sociedad, pero el Señor se valió de personas que para el mundo no valían, pero para Dios sí. Ese es el privilegio que tenemos de ser llamados, mire. ¿No se goza en eso, mi hermano? Nos gozamos en eso, mis hermanos, escogidos por el Señor, mire, para servirlo. Discípulos de Cristo, mire. Ser un discípulo de Cristo no solo es un gran privilegio, ¿sabe qué es? Una gran responsabilidad, mire. Una gran responsabilidad. Veamos versículo 14. ¿Qué hacían ellos ahí en el aposento alto? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren, mis hermanos, una característica muy importante que tenía la iglesia primitiva, ¿sabe qué era? Que ellos perseveraban constantemente en oración. Y ahí dice en ruego también, mire. En oración y ruego, mire. Perseveraban constantemente. Ellos persistían constantemente en la oración. Estaban constantemente orando. Ese era el mayor recurso que ellos tenían a su disposición. El mayor recurso. Yo les decía el domingo pasado, mire, ellos no tenían a quien acudir. Eran marginados, eran odiados por ser cristianos. Su único sustento era Dios, orar, comunicarse con su Padre. Lo único que tenían ellos, mire. Ellos constantemente estaban orando. ¿Se acuerda un caso específico cuando la iglesia oraba? Y fue cuando Pedro fue encarcelado. ¿Recuerda? Mire, leamos ese acontecimiento. Hechos capítulo 12, versículo 11 al 15. Hechos 12, versículo 11 al 15. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué? Reunidos orando, mire. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, mire, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mire, este suceso da a veces un poco como de... Es como raro, ¿no? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Por qué? Y cuando llega Pedro, ¿qué pensaron? Que la muchacha estaba loca. Mire, mis hermanos, nosotros muchas veces oramos sin esperar recibir nada de Dios. Ay, voy a orar porque toca, pero yo no creo que Dios me ayude. Eso yo no creo. Entonces, ¿para qué ora? Mejor no ore. Porque a veces nosotros, nuestra expectativa es que el Señor nos cumpla las cosas así, mire. Y cuando no pasan, ¿qué decimos? ¿Para qué oro? El Señor no va a hacer nada. A veces comenzamos orando sin esperar que el Señor nos vaya a responder. ¿Sabe qué es eso? Falta de fe, falta de convicción en lo que creemos. Es hacer al Señor mentiroso, mire. Porque no estamos creyendo lo que Él nos dijo, mire. No estamos creyendo. Ahí no hay confianza en saber que el Señor nos responderá conforme a su voluntad. Mire lo que dice Marcos 11:24. No lo busque, yo se lo leo, mire. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Eso quiere decir que todo lo que yo le pida al Señor me lo va a dar? No.
todo lo que esté conforme a su voluntad y propósitos. Eso va a ser, mis hermanos. Ellos perseveraban en la oración y ruego. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿nosotros perseveramos en la oración? ¿Qué piensa? ¿La iglesia hoy en día ora como debería ser? Mire, lastimosamente los creyentes de hoy en día somos flojos en la oración. Flojos, mire. Siendo que es una disciplina tan importante para nuestras vidas, para nuestro caminar cristiano, mire, para que nuestra relación con Dios se afiance. Pero hoy en día somos flojos para orar. Si usted hace un análisis de su día a día, pregúntese usted, ¿cuánto tiempo le dedica a la oración en el día? ¿Cuánto? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿1 minuto? ¿Cuánto? Lógicamente no es tanto la cantidad de oración que hagamos, sino la calidad de oración que hagamos. El Señor dijo: cuando oren, no repitan vanas palabras, sino digan esto. Y nos dio un ejemplo, mire. Debemos orar cada día, mis hermanos. Mire, acontece alguna dificultad y ¿sabe qué es lo primero que hacemos nosotros? Nos desesperamos. Comenzamos a ver por qué medio posible resolvemos la situación. Y al final, cuando ya no vemos nada, decimos: hay que orar. Bueno, oremos, ya qué más queda. Cuando la oración debería ser lo primero, mire, primero. Pero ¿sabe qué? La oración no es una fórmula mágica. Voy a orar y se me van a arreglar los problemas. No, la oración es comunicarnos con nuestro Padre. ¿Para qué? Para recibir fortaleza, para recibir ánimo, para recibir esperanza, sea cual sea el desenlace que tengamos. Sea cual sea el desenlace que tengamos. Miren, mis hermanos, cuando los creyentes de la iglesia primitiva estaban en medio de los leones para ser devorados en el circo romano, ellos oraban a Dios. ¿Por qué que oraban ellos? ¿Para que Dios los libre de los leones? No, ellos sabían que iban a morir. ¿Sabe por qué oraban? Para que Dios les dé fortaleza en medio de ese sufrimiento. ¿Y sabe cómo sabemos que Dios les daba fortaleza? Porque morían cantándole al Señor, alabándolo. ¿Estamos orando, mis hermanos, como el Señor anhela? No lo estamos haciendo, comenzando por mi persona, mire. A veces fallamos en orar. Orar es comunicarnos con nuestro Padre Celestial y recibir ese ánimo que necesitamos cada día. Sea cual sea la respuesta que Él nos dé. Puede ser que nos diga no, y aún en esa respuesta podemos tener fortaleza y ánimo para seguir. Mire. Amén. La Biblia constantemente enfatiza la necesidad y la importancia de orar. Mire, leamos unos versículos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Tesalonicenses era una iglesia ejemplo, mire. Una iglesia que fue un ejemplo para los creyentes. A diferencia de Corinto, ¿no? Que fue una iglesia que tuvo muchos problemas. Y mire lo que les dijo Pablo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, constantemente. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, ¿usted cuando ora le da gracias a Dios? A pesar de que haya tenido un mal día, a pesar que ese día no recibió lo que quería, cada día le damos gracias a Dios, mire. Porque el solo hecho de levantarnos y respirar y poder caminar es la bendición más grande que tenemos, mire. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Miren lo que dice Pablo: por nada estéis afanosos, preocupados, angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mire, esa paz que necesitamos cada día, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire,
Mis hermanos, ¿cómo podemos tener paz en medio de las angustias y los dolores de la vida? Con la oración, recibiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire, yo voy a prepararles lugar allá. Los discípulos podían estar temerosos de lo que les vendría, mire, pero ¿sabe qué? Ellos oraban constantemente, diligentemente, persistían en la oración cada día. Romanos 12:2. Romanos 12:2. 12:12, perdón, 12:12. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, mire, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Constantes en la oración, mis hermanos. ¿Por qué será que los cultos de oración en la mayoría de iglesias son los menos concurridos? ¿Por qué cree? Porque el pueblo de Dios pocas veces oramos, mire. Mis hermanos, ¿qué lugar ocupa la oración en nuestras vidas, en nuestro hogar? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué está primero en nuestro hogar? ¿La novela? ¿Netflix? ¿Qué está primero? Debería ser la oración, mis hermanos. Lo más importante, acompañado de la palabra de Dios. Mire, en el versículo nos dice que dentro de las mujeres estaban María Magdalena, también María la esposa de Cleofas, estaban las hermanas María y Marta, también Salomé, mire, en ese aposento alto, entre los 120. Es posible que también estuvieran las esposas de los apóstoles, mire. Y María, la madre de Jesús, dice el versículo. María, la madre de Jesús. También aparecen, mire, ahí los medios hermanos de Jesús, que son nombrados en Marcos 6:3. Allá aparece Jacobo, José, Judas y Simón. Si nosotros vemos, mire, Jacobo fue el líder de la iglesia en Jerusalén. La tradición eclesiástica, ¿cómo lo llamó a Jacobo? Santiago, ¿no? La epístola universal de Santiago que le escribió. Mire, en ese momento sus hermanos eran creyentes recientes en el Señor, porque sabemos que ellos no creían en el Señor, mire. Más o menos 8 meses antes, Juan los describía a ellos como incrédulos. Mire lo que dice Juan 7:5, o no, mejor dicho, no lo busque porque es cortico. Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero después ellos creyeron, mire. Y Santiago fue líder de la iglesia en Jerusalén. Estaban todos unánimes orando, mire, orando en ese lugar. Versículo 15, mis hermanos, versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos como 120 en número, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, mire, Pedro estaba en medio de los hermanos y habló en medio de ellos, en medio de esos 120. Mire, el apóstol Pedro había asumido el liderazgo del grupo, ese liderazgo dado por el Señor, él lo había asumido, mire. Y mire, el apóstol Pedro también era reconocido por los apóstoles y por los creyentes como un líder en medio de ellos, como la persona que estaría apoyándolos. Recordemos Juan capítulo 21, mire, 15 al 17. Esa escena tan bonita, mire, que pasó Pedro. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, mire. 3 veces le repitió qué debía hacer. 3 veces Pedro negó al Señor. 3 veces el Señor reafirmó ese amor de Pedro hacia él. Tremendo, ¿no? El Señor. Mire, si usted ve la vida de Pedro, Pedro comenzó siendo un discípulo testarudo. Usted se ve que él era a veces arrebatado, él hacía las cosas a veces de manera automática, podemos decirlo, mire. Pero el Señor lo restauró después de haberlo negado, mire. Utilizó la vida de Pedro. Lo utilizó a Pedro, mire, para ser guía de ese grupo, mire. Y después de que Pedro es investido con el Espíritu Santo en Pentecostés, testifica de una manera sorprendente, mire. Ya no era ese Pedro temeroso, ese Pedro impulsivo, fue un Pedro que comenzó a ser formado por el Señor, mire. A ser formado por el Señor. Por eso, mis hermanos, nosotros no debemos desanimarnos, mire. Estamos en un proceso. ¿Qué dice la palabra? Que el que comenzó la buena obra, ¿qué dice? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, mire. Nosotros somos barro en las manos del alfarero. Filipenses 1:6. Estamos en un proceso, mis hermanos. No se desanime, mire, pero tampoco se duerma en los laureles. Cada día tenemos que dar fruto, ser fieles al Señor, ser fieles discípulos de Cristo. Ese es el llamado que nos hace el Señor en esta mañana. Fieles discípulos de Cristo, mire. Mire, y tomando Pedro esa responsabilidad en ese momento, que estaban en oración y compañerismo, les dijo, versículos 16 y 17. Veamos qué les dijo Pedro. Ya vamos a terminar, nos faltan ¿qué? 10 minuticos. Les dijo, versículo 16, 17. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Mire, ¿qué está haciendo el apóstol Pedro dirigiéndose a los 120? Mire, comenzó a hablarles de quién, de Judas. Judas, mire, el que había traicionado a Jesús. Y Pedro ahí cita o habla de unos pasajes, específicamente son salmos. Mire lo que dice, le leo, no lo busque, por el tiempo se lo leo. Salmo 69, 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y el Salmo 109, 8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Dios había hablado antes por boca de David y había cumplido esas promesas, mire. Había cumplido esas promesas acerca de Judas. Fue guía de los que prendieron a Jesús, ¿por cuánto? Por 30 monedas de plata, mire. Entregó al Señor. Entregó al Señor, mire. Pero mire, lo más terrible es que Judas fue contado con los apóstoles y formó parte del ministerio. Formó parte del ministerio, mire. Él vio los milagros que hacía Jesús. Él escuchó las palabras que el Señor decía. Todo. Pero ¿sabe qué? Él nunca fue salvo de verdad. Nunca. Nunca se convirtió de verdad. Por eso inclusive es llamado el hijo de perdición. Juan 17:12. Yo se lo leo, mire. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. El Señor Jesús está orando por sus discípulos. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mire. Tremendo Judas, ¿no? Pero sabe que, mis hermanos, hoy en día existen muchas Judas modernos. Asisten a una iglesia cristiana y hasta son constantes. Leen su Biblia de vez en cuando. Pero ¿sabe qué? A la primera oportunidad traicionan al Señor. Por una copa, por un amigo, por una situación, por un pecado, por los placeres del mundo, traicionan a Cristo, pisotean su sangre. ¿Sabe qué? Esos son los Judas modernos de hoy en día. Esos son los Judas modernos, mire. Ven la provisión de Dios en la iglesia, ven cómo Dios ha hecho grandes milagros convirtiendo a una persona, pero
siguen en el mundo, jugando en el mundo, mire. Esos son los Judas modernos, mis hermanos. Los Judas modernos. Traicionan a Jesús a la primera oportunidad. Judas fue contado con ellos y tuvo parte en el ministerio, pero ¿sabe qué? Él nunca lo valoró, jamás valoró eso. Menospreció ese sublime llamado, puso sus ojos en lo terrenal y no en lo celestial. ¿Sabe qué, mis hermanos? Yo he conocido muchos que se dicen pastores, pero ¿sabe qué? Se lanzan a la política. Ay, es que yo me voy a lanzar de alcalde. Y el ministerio, ay no, es que es mejor esto, mejor me lanzo de alcalde, de concejal, de gobernante. Bueno, ¿sabe qué es eso? Menospreciar el llamado y el ministerio. Yo estaba mirando por ahí, mire, una situación que le pasó a Charles Spurgeon. Todos saben quién es Charles Spurgeon, ¿cierto? El príncipe de los predicadores fue llamado, mire. Fue un predicador del primer siglo, si no estoy mal. Un hombre muy usado por Dios en esa época para llevar el mensaje. Y mire una situación que él pasó. Dice que en una ocasión la reina de Inglaterra, ¿sabe qué le dijo? Mire lo que le dijo. Le dijo, predicador Charles, deje el pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en la República. ¿Y sabe qué le contestó Charles Spurgeon? Usted le respondió, le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto, le dijo, mire. ¿Y sabe qué le dijo la reina? Usted está loco, ¿va a comparar un pastorado con ser canciller en mi república? Y él le respondió, tiene razón mi reina, estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene su fin. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Miren, mis hermanos, el llamado del Señor es el mejor. El mejor. ¿Sí? Triste que un pastor deje el pastorado y el ministerio por irse a las cosas del mundo, mire. En la política que hay tanta corrupción, mire. Triste, pero pasa hoy en día. El apóstol Pablo lo llamó un llamado sublime, sublime, mire, pero también tiene gran responsabilidad. A Judas no le importó eso, mire, menospreció el llamado, menospreció el ministerio y ¿sabe qué? Traicionó al Señor. Nunca hagamos eso, mis hermanos, jamás. Mire lo que dice Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Como le digo, así hay muchas personas que están en la iglesia, que van a la iglesia, que se dicen cristianos, pero a la primera oportunidad traicionan a Jesucristo, mire. Traicionan a Jesucristo. Jamás seamos como Él, mire. Jamás, mis hermanos. Veamos si alcanzo por el tiempo a... Yo creo que ya no alcanzo más por el tiempo. Dejaríamos esta última parte, si Dios lo permite, para el próximo domingo y ahí terminaríamos capítulo 1, mire. Pero mire, mis hermanos, yo quiero que el día de hoy nos llevemos esta palabra al corazón. Primero que todo debemos entender que somos creyentes y como creyentes debemos estar aferrados cada día a la oración. Muchas veces hemos tomado la oración simplemente como una rutina diaria, pero ¿sabe qué? La oración es hablar con el Señor, recibir ese ánimo que necesitamos cada día, porque cada día luchamos con cosas, mire. Y cada día necesitamos que el Señor nos dé ánimo y fortaleza. Yo lo animo, mis hermanos, y me animo a mí mismo a que seamos constantes en la oración y persistamos en ello cada día. Seamos discípulos fieles al Señor. Así como los discípulos estaban constantemente esperando cuándo el Señor vendría, así nosotros debemos estar a la expectativa, preparados, cosa que el Señor no nos encuentre de la forma incorrecta, mire. De la forma incorrecta. ¿Y para eso qué debemos ser?
siervos fieles, mis hermanos, siervos fieles. Estamos en una lucha, estamos en un proceso, pero podemos seguir adelante de la mano del Señor cada día, anhelando cada día su venida y estar con Él eternamente. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a seguir adelante cada día. Oremos. Dios Todopoderoso, permite, Dios, que esta palabra pueda hablar a nuestras vidas el día de hoy. Estamos en una lucha constante, Señor, en contra del mundo, en contra de Satanás, en contra de esta carne, Señor. Cada día necesitamos acercarnos confiadamente a tu trono y recibir esa misericordia, ese oportuno socorro para seguir adelante, Dios. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti cada día, Dios. Tú diste una promesa, Señor. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero a veces parece que nos olvidamos, Dios. Ayúdanos a ser discípulos diligentes, a estar preparados, Señor, el día en que tú vuelvas. Que nos puedas decir: bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que podamos seguir adelante, Señor, tomando como ejemplo la palabra, no siendo, Señor, como fue Judas, que menospreció el ministerio, aún después de ver grandes milagros, aún después de haber escuchado las palabras de la boca del mismo Señor Jesús, jamás se convirtió. Fue simplemente un oidor olvidadizo, pero jamás se convirtió. No permitas que seamos como Judas, Señor, traicionándote, Señor, por las cosas vanas que el mundo ofrece, Dios. Que seamos fieles seguidores, no perfectos, porque estamos en un proceso cada día luchando, Dios. Pero que seamos fieles en lo poco o en lo mucho que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por sus familias, por nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a ser esposos y esposas diligentes, padres diligentes, hijos diligentes, trabajadores diligentes, y que donde quiera que vamos seamos luz en medio de las tinieblas, seamos sal en medio de la corrupción de este mundo, y que los demás puedan ver a Cristo por medio de nuestras vidas. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos.